Hola guripas, ya llegó el invierno, vienen días de lluvia. ¿Qué mejor excusa para quedarnos en casa y probar a ser investigadores por un día? Hoy quiero mostraros una herramienta fácil para acceder a una enorme cantidad de información de forma totalmente libre y gratuita. Porque hoy vamos a adentrarnos en los archivos del NARA, acrónimo de National Archives and Records Administration, la agencia estadounidense de archivos nacionales. Según la descripción, su función es proteger y documentar los documentos históricos del país para hacerlos accesibles a la ciudadanía mundial, pues casi todos son ya de dominio público. Esta es la web, es bastante completa, aunque no está todo digitalizado ni de lejos. Y lo mejor sería ir hasta su sede principal en Washington o, mejor todavía si podéis, pues contratar a un investigador profesional. Pero, oye, desde casa algo se puede hacer. De hecho, cada vez que quiero empezar una investigación sobre un soldado en particular del ejército estadounidense, siempre empiezo por aquí, por el NARA. Ya a simple vista, si esta es vuestra primera visita, esta foto ya indica algo. Es la famosísima imagen del alzado de la bandera estadounidense en Iwo Jima. Los que prepararon la web saben que el tema militar debe ser la búsqueda, pues no sé si la número 1, pero por ahí la andará, ¿no? Por eso nos lo ponen tan fácil. Si pinchamos, este enlace de aquí nos habla de usar los registros militares para investigaciones genealógicas. Y es que mucha gente consulta los archivos del NARA para saber más sobre sus antepasados, porque incluye censos desde 1790, también listado de barcos de cuando llegaban inmigrantes al país y también documentos de nacionalización, le llaman naturalización, de la nacionalización de extranjeros. Pero bueno, hoy vamos a ver cómo se busca información sobre una persona en particular, sobre un soldado. Bueno, para eso podemos pinchar aquí en ¿Qué hay online? Y ir a los registros, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Nos interesan estos, porque estos son los de alistamiento y llamada a filas, que nos va a llevar a un buscador, aquí está, que le llaman AAD, acceso a la base, que es acceso a la base de datos del archivo. En realidad, pinchar aquí sería lo mismo que acceder directamente al buscador desde otros enlaces. Por ejemplo, si volvemos a la página principal, Research Our Records, y aquí podemos acceder a la base de datos esta general, ¿ves? Estamos en el mismo punto. Vale, ¿qué pasa? Ahora hay que intentar afinar un poco la búsqueda, porque si introducimos aquí un nombre para buscar, pues nos lo va a buscar en demasiados archivos, demasiados datos. Entonces, para afinar un poco la búsqueda, pinchamos ya directamente aquí, en Segunda Guerra Mundial. Y de todas estas, en la primera son los registros de alistamiento. Entonces, bueno, le damos a este número, ya veis que aquí nos habla de 9 millones de archivos. Bueno, le damos a buscar, que sí, que quiero buscar, vale. Aquí es donde quería llegar yo. Si buscásemos en el menú principal de la base de datos del archivo, pues nos van a salir muchísimos datos. Y lo bueno de buscarlo aquí es que estamos afinando la búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar a un soldado español que todos conoceréis ya, que es Manuel Otero. Vale. Fijaros, con Manuel Otero me han salido 24 resultados de búsqueda. ¿Qué pasa? Que parece ser que hay un condado de Estados Unidos que se llama Otero. Así que no, lo que nos interesa es esto, el de nombre. Y por nombre, bueno, nos salen unos poquitos. En este caso tenemos más datos. Sabemos que nació en 1916, sabemos que vivía en Nueva York, incluso sabemos su número de identificación militar. Pero bueno, con esos datos, el Manuel Otero que buscamos es este. Entonces pinchamos en el archivito, en el icono del archivo de aquí, y ya tenemos los datos de su ficha de alistamiento. Tal vez estabais esperando un escaneado del documento original, pero no, estos son transcripciones. Si lo que queréis son esas fichas que a veces que hemos mostrado en los vídeos sobre Manuel Otero y sobre Andrew Pereiro, esas son las del registro de todos los varones del país que se hicieron para clasificar y luego, mediante una lotería, pues se iban llamando a filas a los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros. Esas las encontraréis en esas páginas de genealogía que seguro que conocéis todos. Esas son webs de pago, pero siempre podéis hacer lo de probar un mes gratis, descargaros las fichas que buscabais y luego daros de baja. Pero bueno, si preguntan, yo no os he dicho esto, ¿eh? Esto ha sido cosa vuestra, ¿eh? Pero bueno, ya veis que de forma gratuita sí que tenemos bastantes datos. Lo primero que os pone es el número de identificación militar, que sería el número que salía en las chapas militares. Luego, apellido,
segundo nombre, en este caso Manuel no lo tenía, nos dice, pues bueno, que se alistó en Nueva York el 19 de marzo de 1943. ¿Qué más es interesante aquí? Que nació en España, esto es interesante, en el año 1916. Aquí habla de raza y ciudadanía. Bueno, el tema de la raza, en los censos de Estados Unidos, no sé muy bien el porqué, pero siempre ha hecho esta distinción de raza. Por cierto, hablando de raza, hace tiempo que estoy pensando en hacer un vídeo sobre las tropas afroamericanas en la Segunda Guerra Mundial. Dejadme en comentarios si os interesa que lo haga. Pues eso, aquí en raza lo pone como blanco y aún no ciudadano, es decir, que cuando Manuel Otero se alistó no tenía la ciudadanía estadounidense. Y bueno, estos son un poco los datos que da esta página. Vamos a buscar otro español que también ya conocemos, que es Andrew Pereiro. Fijaos, ya por Andrew Pereiro solo me aparece uno. Y lo mismo, me pone este mismo tipo de datos. Es curioso que los dos, bueno, muchos gallegos emigraron a Nueva York, por eso salen... Porque te dicen dónde viven y dónde se alistaron, ¿no? Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York. En su caso, 3 de mayo del 43. Lo mismo, nació en España en el año 23, blanco, no ciudadano. 3 años de instituto. Y aquí hay un dato curioso, y es que en estado civil le pone soltero, pero con dependientes. Yo me pregunto si esto, al ser una transcripción y no una ficha, la ficha original, si se trata de un error, porque, que sepamos, hijos no tenía, sus padres no tenían ningún tipo de enfermedad ni nada, entonces no sé muy bien a qué se puede referir con esto. Bueno, pues eso, aquí podéis buscar de todo. Lo más típico que seguro que vais a hacer todos es buscar vuestro apellido, a ver si os aparece algún familiar o algo. Pero que sepáis que si buscáis a alguien en concreto y no os aparece, tranquilos, no significa que no haya participado en la guerra. Hay dos cosas, tres más bien, a tener en cuenta. Lo primero, que estos registros son solo de las llamadas a filas, es decir, que no aparecen los oficiales de carrera, por ejemplo. Segundo, son solo del ejército, así que si buscáis de las fuerzas aéreas o de la marina, a no ser que primero hayan estado reclutados por el ejército, pues tampoco deberían apareceros. Y tercero, es que en este proceso de digitalización hay en torno a 1,5 millones de fichas con las que no fueron capaces de registrar. Entiendo que no se leía, ¿no? Que no estaban, pues se habrán estropeado con el tiempo y no pudieron digitalizarlas. Ahora, para ir acabando, vamos a volver a hacer una búsqueda, pero algo diferente. Vamos a volver al menú principal de las fichas de alistamiento y ya veis que podemos buscar no solo por el nombre, sino que hay diferentes cajas de búsqueda. Pues aquí, con el número de identificación militar, aquí el nombre. Podéis buscar por el año de alistamiento o el año de nacimiento. Pero, aunque no nos dé la opción, en la caja de búsqueda general, el filtro, como os digo, no existe, pero si introducimos, por ejemplo, Spain, fijaos qué pasa. ¡Boom! Nos salen 1960 archivos de nacimiento en España, ¿lo veis? Y en este caso, bueno, en este caso se nos coló una persona que se apellida Spain, que, bueno, 1, 2, nos colaron 2, pero de verdad, son 1960 archivos, fichas de alistamiento de personas que nacieron en España y que participaron en la Segunda Guerra Mundial. De estos 1960 tengo ahí un par de ellos ya localizados hace tiempo, que ya os hablaré en un futuro en el canal. Pero bueno, vamos, que me parece un locurón, o sea que tengo entretenimiento de aquí a que me jubile, ¿no? Porque cada uno de estos nombres luego habría que intentar seguirles la pista. Podéis probar a poner los de vuestros países de origen. Ya solo os aviso una cosa, con México hay un problema, y es que claro, existe el estado de Nuevo México, y ahí, aunque, pues, filtrarlo es más difícil, pero bueno, por ejemplo, si ponemos, no lo sé, vamos a poner Argentina. Bueno, no sé, Argentina no aparece nada, o se escribe con A. Ah, claro, Argentina. Aquí lo tenéis, pues por ejemplo, en Argentina nos salen 616 alistados con origen argentino. No sé. Portugal, vamos a probar con Portugal. Bueno, no sé muy bien por qué, pero en el caso portugués nos lo ponen en el apartado de Andorra o Portugal. No entiendo muy bien esto, pero bueno.
Pero bueno, eso, que podéis probar a poner el país que querráis buscar y veis cuánta gente hay. No sé, vamos a probar con Chile. Pues de Chile nos salen 232 personas. Bueno, pues en la web tenéis acceso a muchísimas más documentos, no solo los de alistamiento. Tenéis muchos documentos escaneados, por ejemplo, lo que os decía antes de temas de inmigración. Hay pasaportes escaneados, pero de verdad, hay una burrada de cantidad de archivos. El problema es que es un PDF muy grande en el que si buscáis una persona en concreto, pues igual tenéis que ver antes 50 páginas más. En ese sentido me parece que la navegación es un poco complicada, entonces bueno, os invito a que entréis, naveguéis un poco por vuestra cuenta, si buscáis algo en concreto. Es eso, es cuestión de que vayáis navegando, filtrando las búsquedas. También tiene un apartado de imágenes, no tiene muchas imágenes, fotos, pero son de una calidad muy buena. Y también tienen vídeo, que eso es interesante, aunque si os interesan ver documentales de época, os recomiendo que vayáis a su canal de YouTube. Bueno, ya que entré en YouTube. Oye, antes de nada, si no lo habéis hecho ya, suscribiros al canal, a Tropa Euripa, darle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, si buscamos National Archives, nos va a salir aquí, US National Archives. Ya os digo, si buscáis en vídeos, bueno, tienen también mucha conferencia, están interesantes, ¿eh? Pero si buscáis por World War II, os van a salir muchos, pero de verdad muchos, documentales muy bien digitalizados, a 1080, o sea, una resolución buena. De hecho, muchos de estos pues los uso en los vídeos que hago para Tropa Euripa. Y tenéis aquí de verdad, tenéis para aburriros, ¿eh? Obviamente están en inglés, pero bueno, ya solo por ver las imágenes a gran resolución, pues merece la pena. Pues esto ha sido todo por hoy, guripas. Lo que quería mostraros con este vídeo es que los buscadores tipo Google no son suficientes a la hora de buscar información precisa sobre la participación de un soldado, en este caso en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos archivos online que es necesario buscar dentro de su propio buscador, en su página, para poder encontrar esta información. Así que si os apetece ser, como yo, investigadores aficionados, en la descripción del vídeo y en el primer comentario os dejo un enlace directo para que empecéis a teclear la información que queráis buscar. Yo ahora me quedo aquí buscando unas imágenes de época que necesito para un futuro capítulo. Si os gusta esto de consejos de investigador, dejadnos un comentario y publicaremos más vídeos sobre otros archivos militares. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.